El sol de febrero caía pesado sobre las calles empedradas del centro histórico de Puebla, iluminando las fachadas de Talavera con una luz cruel que parecía revelar cada grieta, cada secreto escondido en los muros coloniales de 400 años de antigüedad. La casa de la calle 5 de Mayo, número 247, había permanecido vacía durante casi 3 años. Sus ventanas cubiertas con tablones de madera podrida y carteles descoloridos que advertían contra intrusos, su puerta principal sellada con cadenas oxidadas que nadie de las autoridades se había molestado en quitar. Los vecinos pasaban apresurados frente a ella, desviando la mirada como si el simple acto de observarla pudiera contaminarlos con alguna maldición silenciosa que emanaba de sus paredes. Algunos juraban haber escuchado ruidos en las noches sin luna, golpes sordos desde el sótano, como si algo atrapado intentara salir. Otros hablaban en susurros de luces parpadeantes vistas a través de las rendijas de los tablones. Aunque la electricidad había sido cortada hacía años, doña Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes de la esquina, se santiguaba cada vez que alguien mencionaba el lugar, murmurando oraciones que aprendió de su abuela. Sofía Ramírez nunca había prestado atención real a esa casa maldita hasta el día en que su hijo Diego llegó corriendo a la cocina del pequeño departamento que compartían en el tercer piso de un edificio de los años 70, con las rodillas raspadas y manchadas de tierra oscura, los pantalones rasgados y los ojos brillantes de esa emoción infantil, peligrosa, que toda madre reconoce como el preludio de problemas graves. Tenía 12 años recién cumplidos y esa edad crítica donde la curiosidad natural supera al sentido común del miedo, donde las advertencias serias de los adultos se convierten paradójicamente en invitaciones veladas a la aventura, donde la palabra prohibido funciona como un imán irresistible para mentes jóvenes que buscan probar los límites del mundo. «¡Mamá! ¡Mamá!», jadeó Diego sin aliento, agarrando un vaso de agua del filtro con manos temblorosas y sucias, dejando huellas de tierra en el vidrio limpio. Toño y yo encontramos una forma de entrar a la casa abandonada de la 5 de Mayo. Hay un muro súper raro en el sótano, todo nuevo comparado con el resto. Suena completamente hueco cuando lo golpeas fuerte con los nudillos. Toño dice que debe haber algo escondido ahí, tal vez un tesoro de la época colonial, o documentos antiguos, o quién sabe qué. ¿Podemos ir a investigar mañana con una linterna mejor? La mía casi no sirve. Sofía dejó caer el cuchillo afilado con el que estaba cortando jitomates frescos para la salsa del día. El ruido metálico del acero contra la tabla de madera resonó en la cocina pequeña y sobrecalentada de su departamento, ubicado a solo 2 cuadras de esa casa maldita que ahora su hijo mencionaba con tanta inocencia. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, a pesar del calor sofocante de febrero. Conocía perfectamente las historias oscuras, los rumores perturbadores que circulaban en voz baja y miradas furtivas en el mercado de la Victoria, en las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando alguien desconocido se acercaba demasiado o cuando un policía pasaba cerca. Historias de desapariciones inexplicables, de gritos escuchados en la madrugada que nadie se atrevía a investigar, de manchas en las paredes que parecían sangre vieja. «Diego Alejandro Ramírez», dijo Sofía con esa voz seria que usaba solo en situaciones graves, agarrando a su hijo por los hombros delgados con más fuerza de la que pretendía, tanto que el niño hizo una mueca de dolor. «Escúchame muy bien y grábate esto en la mente. Esa casa está absolutamente prohibida. No es un juego de niños, no es una aventura de película. No vuelvas a acercarte ahí jamás, nunca más. ¿Me entiendes perfectamente? Y quiero que le digas lo mismo a Toño y a cualquier otro amigo que haya estado contigo». Pero Sofía reconoció inmediatamente en los ojos de su hijo esa expresión demasiado obediente,
esa mirada que toda madre experimentada reconoce como una mentira cuidadosamente construida, y supo con certeza absoluta en ese momento que ya era demasiado tarde para detener lo inevitable. La semilla venenosa de la curiosidad ya estaba plantada profundamente en la mente de su hijo. Diego asintió con entusiasmo exagerado, prometiendo con palabras vacías que se alejaría del lugar, pero Sofía podía leer la verdad en sus ojos. El niño ya estaba planeando cuándo volvería. La curiosidad es un veneno de acción lenta pero inevitable, especialmente en una ciudad histórica como Puebla, donde los secretos coloniales se acumulan como polvo ancestral en las esquinas olvidadas de casas centenarias. Esa noche interminable, Sofía no pudo dormir ni siquiera un minuto. Se quedó despierta en la oscuridad de su habitación pequeña, escuchando los ruidos nocturnos de Puebla que se filtraban por la ventana mal sellada. El ladrido lejano de perros callejeros, el motor de un camión de basura, las campanas de la iglesia de Santo Domingo, marcando cada hora como un recordatorio constante del paso del tiempo. Las palabras inquietantes de su hijo resonaban en su mente como campanadas fúnebres, repetitivas y ominosas. Un muro hueco en un sótano oscuro y olvidado. En Puebla, ciudad de historia colonial profunda y violenta, las casas antiguas del centro histórico tenían túneles secretos construidos durante siglos de conflictos, escondites ingeniosos diseñados durante la Guerra de Independencia, cuando los insurgentes se refugiaban de las tropas realistas, pasadizos subterráneos que conectaban iglesias barrocas con residencias de la élite criolla, rutas de escape laberínticas para quienes tenían algo valioso que ocultar o algo terrible que esconder. Pero esa casa en particular, ese edificio específico de la calle 5 de Mayo, tenía una historia mucho más reciente y muchísimo más oscura. 3 años atrás, en marzo de 2022, la familia Mendoza había desaparecido de la faz de la tierra, no de forma gradual como sucedía con tanta frecuencia en el México moderno, no uno por uno a lo largo de semanas o meses, sino todos de golpe en una sola noche de pesadilla. El padre, Jorge Mendoza, era un periodista de investigación respetado y temido que trabajaba para El Diario de Puebla, conocido por sus reportajes incisivos sobre corrupción gubernamental, narcotráfico y desapariciones forzadas en el Estado. La madre, Elena Mendoza de Soltera Cortés, era maestra de primaria querida por sus alumnos en la escuela Benito Juárez, una mujer de voz suave, pero convicciones firmes, que enseñaba a los niños no solo matemáticas y español, sino también sobre derechos humanos y justicia social. Tenían 2 hijas adolescentes inteligentes y llenas de vida. Valeria, de 16 años, brillante estudiante de preparatoria que soñaba con estudiar Derecho para defender a los marginados, y Camila, de 14, artista talentosa que pintaba murales vibrantes en su tiempo libre. Una familia completa, integrada, amada por su comunidad. Una mañana aparentemente normal de marzo, ninguno de los 4 apareció en sus obligaciones diarias. Jorge no llegó a la redacción del periódico, donde tenía una reunión importante, programada para presentar una investigación que había consumido 6 meses de su vida. Elena no se presentó a dar clases, algo completamente fuera de carácter en una mujer que en 15 años de carrera nunca había faltado sin avisar. Valeria y Camila no fueron a la preparatoria ni a la secundaria respectivamente. Los teléfonos celulares de los 4 estaban apagados o fuera de servicio. Cuando finalmente la policía forzó la entrada a la casa esa misma tarde, encontraron la puerta principal cerrada con llave desde adentro, todas las ventanas aseguradas, el coche familiar estacionado en el garaje, la mesa del desayuno puesta como si estuvieran a punto de sentarse a comer. No había señales evidentes de violencia, no había manchas de sangre, no había muebles volcados,
No había mensajes de despedida o notas explicativas. Simplemente se habían esfumado de la existencia como si la tierra los hubiera tragado vivos, o como si nunca hubieran existido en absoluto. La policía estatal había investigado el caso durante semanas intensas que se convirtieron en meses frustrantes, interrogando meticulosamente a vecinos que claiman no haber visto ni escuchado nada inusual, revisando obsesivamente las grabaciones granuladas de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos, siguiendo pistas que parecían prometedoras al principio, pero que invariablemente no llevaban absolutamente a ninguna parte concreta. Las cámaras de vigilancia instaladas en las tiendas de la cuadra habían dejado misteriosamente de funcionar la noche exacta anterior a la desaparición, todas al mismo tiempo preciso, alrededor de las 2:47 de la madrugada. Un apagón técnico extraño y sospechoso que afectó específicamente solo a esa cuadra del centro histórico, mientras el resto de la ciudad funcionaba normalmente. Los vecinos más cercanos, interrogados una y otra vez por detectives cada vez más desesperados, reportaron no haber escuchado nada inusual esa noche, ni gritos de pánico, ni forcejeos violentos, ni disparos, ni el sonido de motores acelerando. Algunos pocos mencionaron haber visto un camión grande de mudanzas o transporte estacionado directamente frente a la casa alrededor de las 3 de la madrugada. Una hora extraña para cualquier actividad legítima, pero nadie podía recordar con claridad el nombre de la compañía pintado en los costados, ni las placas del vehículo, ni describir con precisión a los hombres que aparentemente cargaban cajas. Era como si todos los testigos potenciales hubieran desarrollado simultáneamente una amnesia conveniente y selectiva. Después de 6 meses angustiantes, sin resultados significativos, sin un solo arresto, sin siquiera un sospechoso identificado, el caso fue oficialmente archivado por la Fiscalía Estatal, con la fría burocracia de siempre. La casa de los Mendoza fue legalmente sellada por orden judicial, declarada propiedad temporal del Estado mexicano en ausencia absoluta de herederos conocidos o familiares que reclamaran los bienes, y la gente del barrio comenzó deliberadamente a olvidar, a borrar de sus conversaciones diarias el nombre de los Mendoza, a evitar caminar por esa cuadra cuando era posible, porque en México contemporáneo, olvidar voluntariamente es a veces la única forma práctica de sobrevivir psicológicamente en una sociedad donde la violencia se ha normalizado y la justicia brilla por su ausencia. Sofía lo recordaba perfectamente, cada detalle grabado dolorosamente en su memoria, porque Elena Mendoza había sido algo más que una vecina casual o conocida superficial. Había sido su amiga cercana, su confidente, casi una hermana elegida. Se habían conocido 4 años atrás en un taller comunitario de bordado tradicional poblano organizado por el DF municipal, donde mujeres de diferentes edades y orígenes se reunían los martes por la tarde para preservar técnicas ancestrales de costura, mientras compartían café de olla humeante, pan dulce de la panadería local y conversaciones honestas sobre la dificultad creciente de criar hijos en una ciudad que parecía volverse más peligrosa y corrupta cada año que pasaba. Elena le había confiado secretos, preocupaciones profundas, apenas 2 semanas escasas antes de desaparecer en esa noche maldita de marzo. Se habían quedado conversando después de clase en una cafetería del centro, y Elena había compartido con voz temblorosa y mirada asustada: Jorge está investigando algo realmente grande, Sofía, algo peligroso que involucra a gente con mucho poder. Tiene evidencia de desapariciones forzadas sistemáticas, de fosas clandestinas en terrenos abandonados en los alrededores de Puebla, de la participación directa de funcionarios del gobierno estatal. Tiene tanto miedo que está durmiendo mal,
con pesadillas constantes, pero dice que alguien tiene que contar la verdad al público, que alguien tiene que romper el silencio. Dice que los muertos olvidados merecen ser encontrados y que sus familias merecen respuestas y justicia, aunque sea peligroso buscarla. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, con nubes bajas que amenazaban lluvia, pero nunca la cumplían, dejando el aire denso y difícil de respirar. Sofía intentó desesperadamente distraerse con las tareas domésticas rutinarias, lavando platos que ya estaban limpios, reorganizando el pequeño closet de Diego por tercera vez, limpiando superficies que no necesitaban limpieza, pero la inquietud crecía inexorable en su pecho como una planta espinosa que hundía sus raíces más y más profundo con cada minuto que pasaba. Las palabras finales de Elena resonaban en su memoria como un disco rayado. Los muertos merecen ser encontrados. A las 10 de la mañana, cuando el sol finalmente rompió las nubes y bañó la ciudad con una luz dorada engañosamente alegre, Sofía ya no pudo soportar la tensión acumulada en sus músculos y nervios. Tomó una decisión que sabía podría ser peligrosa, probablemente estúpida, pero que sentía como moralmente necesaria. Llamó a su hermana Rosa con voz temblorosa, inventando una excusa débil sobre necesitar que cuidara a Diego unas horas, porque tenía una cita médica importante que no podía postergar. Rosa, siempre confiable y sin hacer preguntas incómodas, aceptó de inmediato. Después de dejar a su hijo con instrucciones estrictas de portarse bien y promesas de estar de vuelta antes del almuerzo, Sofía comenzó a caminar lentamente hacia la calle 5 de Mayo. Su corazón latía cada vez más fuerte y más rápido con cada paso que la acercaba a esa casa maldita. Su respiración se volvía superficial y dificultosa. Sus palmas sudaban copiosamente a pesar de la temperatura fresca de la mañana. La casa se alzaba ante ella como una acusación silenciosa hecha de piedra y muerte, un edificio de 2 pisos con fachada de talavera poblana que alguna vez debió ser hermosa, pero que ahora lucía descuidada y amenazante. Las cadenas gruesas en la puerta principal estaban intactas, mostrando señales claras de oxidación y abandono. Pero cuando rodeó cautelosamente el edificio hacia el callejón trasero estrecho y maloliente, encontró exactamente lo que buscaba, con una mezcla de alivio y terror. Una ventana del sótano, con los barrotes de hierro arrancados con violencia en algún momento reciente. El cristal viejo roto hace mucho tiempo, pero con fragmentos nuevos de vidrio brillante, esparcidos en el suelo, que sugerían actividad reciente, tal vez de niños exploradores. La abertura era lo suficientemente grande y amplia para que un niño delgado como Diego pudiera deslizarse fácilmente adentro sin lastimarse. Sofía miró nerviosamente a su alrededor con paranoia creciente. El callejón estrecho estaba completamente desierto bajo la luz matinal. Las ventanas de las casas vecinas, cerradas herméticamente con cortinas gruesas que no dejaban ver el interior, creando la inquietante sensación de ojos invisibles observando desde la oscuridad. Un gato callejero, flaco y enfermizo, la miró desde lo alto de un contenedor de basura desbordante antes de saltar y desaparecer en las sombras. Sacó su teléfono celular con manos temblorosas y activó la linterna, ajustando el brillo al máximo. Con el corazón en la garganta y sintiendo que cometía un error terrible, pero inevitable, se arrodilló junto a la ventana rota. «Elena», susurró hacia la oscuridad absoluta del sótano, su voz quebrándose con emoción contenida. «Perdóname por tardar tanto. Perdóname por no hacer esto antes». Se dejó caer por la ventana estrecha con más gracia y agilidad de la que esperaba de su cuerpo de 38 años, doblando las rodillas en el último momento para absorber el impacto, aterrizando con un ruido sordo sobre un piso de cemento áspero, frío y peligrosamente húmedo que inmediatamente empapó sus zapatos deportivos.
El sótano olía a moho penetrante, a humedad acumulada durante años, y a algo más profundo y muchísimo más desagradable que inmediatamente le hizo llevarse una mano temblorosa a la boca y nariz para no vomitar. Un olor metálico y dulzón al mismo tiempo, un aroma a descomposición orgánica y muerte que cualquier ser humano reconoce instintivamente a nivel primitivo, aunque nunca lo haya olido antes conscientemente. La temperatura era varios grados más baja que en la calle soleada, creando una sensación de tumba, de cripta sellada. La luz débil y parpadeante de su teléfono cortaba la oscuridad absoluta en rayos irregulares e insuficientes, revelando lentamente montones desordenados de cajas viejas cubiertas de telarañas gruesas, muebles rotos y podridos que parecían haber sido lanzados sin cuidado, herramientas oxidadas esparcidas por el suelo. Y allí, al fondo del sótano que parecía extenderse mucho más de lo que la estructura externa de la casa sugería, un muro de ladrillo rojo que destacaba porque parecía considerablemente más nuevo, más limpio, más deliberadamente construido que el resto de las paredes centenarias del sótano colonial. Los ladrillos eran modernos, sin las marcas del tiempo, sin el musgo verdoso que cubría todo lo demás. Sofía se acercó lentamente hacia ese muro, cada paso resonando en el silencio sepulcral del sótano, con ecos que parecían multiplicarse en la oscuridad, sus pasos generando pequeñas nubes de polvo antiguo que flotaban en los haces de luz de su linterna. Tocó el muro con los nudillos temblorosos, exactamente como había descrito su hijo horas antes. El sonido era absolutamente inconfundible, imposible de malinterpretar, hueco, vacío, como golpear una puerta de madera en lugar de un muro sólido de ladrillo y cemento. No era un muro estructural real, sino una barrera construida apresuradamente y sin experiencia profesional sobre algo preexistente, un espacio oculto deliberadamente sellado detrás de ladrillos nuevos. Sofía comenzó a sentir un frío que penetraba sus huesos y que no tenía absolutamente nada que ver con la temperatura objetiva del sótano húmedo. Era un frío existencial, el tipo de frío que nace del miedo profundo y del conocimiento terrible de estar a punto de descubrir algo que cambiará todo para siempre. Sus manos temblaban violentamente cuando comenzó a examinar meticulosamente los bordes irregulares del muro falso, buscando con dedos temblorosos alguna irregularidad estructural, alguna debilidad en la construcción amateur. Encontró algo incluso mejor de lo que esperaba. Una sección completa en la esquina inferior izquierda, donde el mortero estaba visiblemente agrietado y quebradizo, donde los ladrillos parecían más flojos, menos firmemente unidos, como si alguien hubiera intentado construir rápidamente sin los conocimientos adecuados de albañilería. No debería hacerlo. En el fondo de su ser, Sofía sabía racionalmente que no debería hacerlo bajo ninguna circunstancia. Debería salir inmediatamente de ese lugar maldito, llamar a las autoridades, dejar que profesionales entrenados se encargaran. Pero pensó en Elena, su amiga desaparecida que confiaba en ella. Pensó en Jorge, cuyo último acto en vida había sido buscar la verdad que nadie más quería encontrar. Pensó en Valeria y Camila, dos niñas llenas de sueños y futuro que fueron brutalmente borradas de la existencia. Pensó en todas las familias devastadas que esperaban con desesperación creciente día tras día, año tras año, que seguían buscando incansablemente, que pegaban carteles descoloridos de personas desaparecidas en postes de luz, sabiendo en el fondo de sus corazones rotos que probablemente nunca recibirían respuestas satisfactorias. Usando un pedazo de varilla de metal que encontró entre los escombros, comenzó a golpear el mortero suelto. Los ladrillos comenzaron a ceder, uno por uno, cayendo al suelo con ruidos sordos que parecían demasiado fuertes en el silencio.
Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, había creado un agujero lo suficientemente grande para mirar adentro. Apuntó la luz de su teléfono hacia el hueco. Al principio, no entendió lo que veía. Formas irregulares, telas podridas, algo que brillaba débilmente. Entonces su cerebro procesó la información y Sofía dejó escapar un grito ahogado, retrocediendo tan rápido que tropezó con una caja y cayó al suelo. Huesos. Había huesos detrás del muro. Y no solo huesos, ropa descompuesta, zapatos, lo que parecían ser bolsas de plástico negro, documentos esparcidos. Un reloj de hombre que todavía marcaba las 3:17, y algo más que hizo que el estómago de Sofía se retorciera: fotografías. Docenas de fotografías pegadas en la pared interior del escondite, rostros de personas sonriendo, sin saber que sus imágenes terminarían en una tumba secreta. Sofía vomitó en el piso del sótano, su cuerpo convulsionando mientras su mente intentaba procesar el horror. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencias. La voz al otro lado sonaba lejana, irreal. «Necesito reportar. Encontré. En la casa de la calle 5 de Mayo». Apenas podía formar las palabras. «Hay cuerpos. Detrás de un muro. Necesito que venga alguien. Ahora». Colgó sin esperar respuesta y se arrastró hacia la ventana, necesitando desesperadamente salir de ese lugar. Respirar aire fresco, alejarse de lo que había descubierto. Pero antes de subir, su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. Solo 3 palabras. «No debiste mirar». El teléfono se le cayó de las manos. La policía llegó 30 minutos después, un tiempo que a Sofía le pareció eterno mientras esperaba sentada en la banqueta, temblando, a pesar del calor de febrero. Los oficiales fueron profesionales pero distantes. Tomaron su declaración con expresiones cuidadosamente neutrales. Uno de ellos, un comandante con pelo gris y ojos cansados, la miró con algo que parecía lástima cuando ella mencionó el mensaje anónimo. «Señora Ramírez», dijo el comandante Morales, cuyo nombre leyó en su placa, «va a tener que venir con nosotros a declarar formalmente. Y le recomiendo que no hable de esto con nadie, por su propia seguridad. Pero los medios...» comenzó Sofía. «Los medios sabrán lo que necesiten saber en el momento apropiado», la interrumpió Morales. «Este es un asunto delicado, muy delicado». Sofía pasó las siguientes 6 horas en la comandancia, respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué la había llevado a entrar en la casa? ¿Qué exactamente había visto? ¿Si había tocado algo? ¿Con quién había hablado sobre el descubrimiento? Los investigadores eran corteses pero insistentes, y Sofía comenzó a sentir que no era tratada como testigo, sino como sospechosa. Cuando finalmente la dejaron ir, con advertencias estrictas de no abandonar la ciudad y mantener disponible su teléfono, el sol ya se había puesto. Puebla de noche tenía un aspecto diferente. Las sombras en las calles coloniales parecían más profundas, más amenazantes. Sofía caminó rápido hacia su departamento, sintiendo ojos invisibles siguiéndola. Diego la esperaba con su hermana Rosa, sus ojos rojos de haber llorado. «Mamá, dicen que encontraste cuerpos, dicen que está en las noticias». Sofía encendió la televisión. El reportaje era breve, sanitizado. Autoridades investigan hallazgo de restos humanos en inmueble del centro histórico. Se desconoce la cantidad exacta de víctimas. La Fiscalía ha tomado el caso. Ninguna mención de la familia Mendoza, ninguna mención de cuántos cuerpos realmente había, y Sofía había visto suficiente para saber que eran muchos, demasiados para ser solo una familia. Esa noche, Sofía no durmió. Cada ruido en el edificio la hacía saltar. El mensaje seguía en su teléfono, acusador: «No debiste mirar». A las 3 de la mañana, escuchó pasos en el pasillo fuera de su departamento.
pasos que se detuvieron frente a su puerta. Contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que quien estuviera afuera podía oírlo. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. Pero Sofía sabía que esto apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un descenso hacia la paranoia. El caso dominaba las noticias locales, pero la información era escasa y controlada. La fiscalía confirmó el hallazgo de múltiples restos humanos, pero se negaba a dar cifras exactas. No se mencionaban identidades. No se hablaba de investigaciones previas o casos de personas desaparecidas. Era como si los muertos de esa casa no tuvieran historia, como si nunca hubieran existido antes de convertirse en huesos detrás de un muro. Sofía comenzó a recibir llamadas extrañas, números desconocidos que colgaban cuando contestaba, un coche negro que parecía seguirla cuando iba al mercado. Alguien había intentado forzar la cerradura de su departamento mientras ella llevaba a Diego a la escuela, dejando marcas evidentes en el metal. Intentó hablar con el comandante Morales, pero le dijeron que había sido transferido. Llamó a otros contactos en la fiscalía, periodistas que conocía del círculo de Jorge Mendoza, pero todos le daban respuestas evasivas o simplemente dejaban de contestar sus llamadas. Una tarde, una mujer se acercó a ella en el mercado de la Victoria. Era joven, tal vez 25 años, con el rostro marcado por el dolor y ojeras profundas. «¿Usted es Sofía Ramírez?», no era una pregunta, la que encontró la casa. Sofía miró alrededor nerviosamente. El mercado estaba lleno de gente. Vendedores gritando sus precios, el olor a cilantro y chiles frescos llenando el aire. Parecía un lugar seguro, pero ya no confiaba en las apariencias. «No debería hablar de eso», dijo Sofía en voz baja. «Mi hermano desapareció hace 2 años», continuó la mujer, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Se llamaba Andrés Fuentes. Tenía 22 años. Era estudiante de ingeniería en la UAP. Una noche salió a comprar medicinas para mi madre y nunca regresó. La policía dijo que probablemente se había ido con alguna novia, que los jóvenes son irresponsables. Pero Andrés no era así. Él amaba a nuestra madre. Nunca se habría ido sin decir nada». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Lo siento mucho, pero yo no». «Hay más familias», la interrumpió la mujer. «Muchas más. Nos reunimos los jueves en la Casa de los Derechos Humanos en la calle 11 Sur. Solo queremos saber si nuestros seres queridos están entre los... si están en esa casa. El gobierno no nos dice nada. Las autoridades no responden. Usted los vio. Usted estuvo ahí. Por favor». La mujer le dio un papel con una dirección escrita a mano y desapareció entre la multitud antes de que Sofía pudiera responder. Esa noche, Sofía miró el papel durante horas. Sabía que ir a esa reunión era peligroso. Quien fuera responsable de los cuerpos en esa casa estaba claramente vigilándola y probablemente vigilando a cualquiera que hiciera demasiadas preguntas. Pero también pensó en Elena, en las conversaciones que habían compartido, en las últimas palabras que su amiga le había dicho. Los muertos merecen ser encontrados. El jueves por la noche, después de dejar a Diego con su hermana con la excusa de ir a una reunión de padres de familia, Sofía caminó hacia la calle 11 Sur. La Casa de los Derechos Humanos era un edificio modesto de 2 pisos. Su fachada pintada de blanco con carteles que mostraban rostros de desaparecidos. «¿Dónde están?», preguntaban las letras rojas. «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». Dentro, un grupo de aproximadamente 30 personas se sentaba en círculo en una sala simple. Mujeres en su mayoría, algunas ancianas, otras jóvenes como la que la había abordado en el mercado. Algunos hombres con rostros marcados por años de búsqueda infructuosa. Todos tenían la misma mirada.
una mezcla de esperanza desesperada y dolor resignado. Una mujer mayor, de cabello blanco y ojos penetrantes, dirigía la reunión. Se presentó como Guadalupe Sánchez, fundadora del colectivo Voces por los Desaparecidos de Puebla. «Gracias por venir, señora Ramírez», dijo Guadalupe. «Sé que esto requiere coraje». Sofía miró los rostros a su alrededor. Cada uno de ellos representaba una historia de pérdida, de búsqueda, de preguntas sin respuesta. Sintió el peso de sus expectativas, su necesidad desesperada de respuestas. «No sé si puedo ayudarlas», comenzó Sofía, su voz temblorosa. «Solo estuve ahí unos minutos. Vi restos humanos, documentos, fotografías, pero no pude identificar a nadie específicamente». «¿Cuántos?», preguntó una mujer joven abrazando una fotografía enmarcada. «¿Cuántos cuerpos vio?». Sofía cerró los ojos, intentando recordar sin revivir el horror completamente. «No lo sé con certeza. El espacio era grande, más grande de lo que esperaba. Vi múltiples conjuntos de restos, al menos 10, quizás más. Estaban en diferentes estados de descomposición. Algunos parecían recientes, otros más antiguos». Un murmullo recorrió la sala. Guadalupe levantó una mano pidiendo silencio. «La fiscalía nos ha dicho que están realizando pruebas de ADN», continuó Guadalupe, «pero el proceso es lento. Nos piden paciencia, siempre paciencia. Mientras tanto, algunos de nosotros llevamos años buscando, años sin saber si nuestros hijos, hermanos, padres están vivos o muertos. Esta casa podría ser la respuesta que muchos de nosotros hemos estado buscando. O podría ser solo otra tumba más», dijo un hombre mayor con voz rota. «En Puebla, en Veracruz, en todo México, fosas clandestinas, casas del horror, terrenos abandonados. ¿Cuántas más hay? ¿Cuántos más están escondidos donde nadie puede encontrarlos?». Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran solo 30 familias en esa sala. Eran miles en todo México, decenas de miles de personas desaparecidas, enterradas en secreto, borradas, como si nunca hubieran existido, y los responsables seguían libres, seguían actuando, seguían haciendo desaparecer a más gente. «Yo conocía a una de las familias que desapareció de esa casa», dijo Sofía finalmente. «Elena Mendoza era mi amiga. Su esposo era periodista. Estaba investigando desapariciones, fosas clandestinas. Creo que por eso los mataron, por hacer preguntas, por buscar la verdad». Guadalupe asintió gravemente. «Conozco la historia de Jorge Mendoza. No fue el único periodista en desaparecer. En los últimos 5 años, al menos 7 reporteros que investigaban estos temas han desaparecido o han sido asesinados en Puebla y estados cercanos. Sus casos nunca se resuelven, las investigaciones se archivan y el silencio continúa». «¿Por qué?», preguntó Sofía, aunque ya conocía la respuesta. «¿Por qué las autoridades no hacen nada?». «Porque algunos de ellos están involucrados», respondió un hombre con cicatrices en el rostro. «Corrupción, complicidad, miedo. El crimen organizado no podría operar a esta escala sin protección oficial. Y cuando alguien intenta exponer la verdad, desaparece. Es un sistema diseñado para el silencio». La reunión continuó durante 2 horas más. Cada familia compartió su historia, su dolor, su búsqueda interminable. Sofía escuchó sobre madres que habían excavado fosas clandestinas con sus propias manos, buscando a sus hijos entre los muertos, hermanas que habían enfrentado amenazas de muerte por exigir justicia, padres que habían gastado todos sus ahorros en investigaciones privadas que no llevaban a ninguna parte. Cuando la reunión terminó, Guadalupe se acercó a Sofía. «Hay algo que debes saber», dijo en voz baja. «La casa de la calle 5 de Mayo no es la única.
Tenemos información, no confirmada, pero creíble, de al menos 3 propiedades más en el centro histórico que podrían contener restos humanos. Casas que han estado selladas durante años, que tienen los mismos patrones. Familias desaparecidas, investigaciones archivadas, propiedades confiscadas. ¿Por qué no lo han reportado?, preguntó Sofía. «Lo hemos hecho», respondió Guadalupe con amargura, «múltiples veces. Hemos presentado denuncias, hemos contactado a fiscales, hemos intentado llegar a la prensa nacional, pero todo se bloquea. Los medios locales tienen miedo de publicar. Los fiscales dicen que necesitan más evidencia. Y mientras tanto, los muertos siguen enterrados y los responsables siguen libres». Sofía sintió una ira creciendo en su pecho, reemplazando el miedo. «Entonces, necesitamos evidencia que no puedan ignorar». Guadalupe la miró con una mezcla de esperanza y preocupación. «Eso es peligroso, señora Ramírez, muy peligroso. Ya ha recibido amenazas, ¿verdad?». Sofía asintió. «Pero si no hacemos nada, seguirán desapareciendo personas, seguirán enterrándolas en secreto. Y las familias como ustedes seguirán sin respuestas». Esa noche, al regresar a su departamento, Sofía encontró la puerta entreabierta. Su corazón se detuvo. Diego estaba con su hermana, estaba a salvo, pero alguien había entrado en su hogar. Empujó la puerta lentamente, encendió las luces. El departamento había sido registrado. Cajones abiertos, cojines del sofá cortados, sus pertenencias esparcidas por el suelo. Pero lo más perturbador era el mensaje escrito en la pared de su sala con pintura roja. «Última advertencia». Sofía marcó el número de emergencias con manos temblorosas, pero cuando la policía llegó 30 minutos después, su reacción fue menos alarmada de lo que esperaba. Tomaron fotos, hicieron preguntas superficiales y le sugirieron que probablemente había sido un robo común. «Pero el mensaje», insistió Sofía, «probablemente jóvenes intentando asustarla», dijo el oficial sin mucha convicción. «Le recomendamos que mejore sus cerraduras y considere mudarse a un edificio con mejor seguridad». Cuando se fueron, Sofía se sentó en el suelo de su sala destruida y lloró. No de miedo, sino de frustración. El sistema que debería protegerla la estaba abandonando. Las autoridades que deberían investigar estaban minimizando. Y ella estaba sola, con un hijo que proteger y una verdad que nadie quería escuchar. Pero no estaba completamente sola. Al día siguiente, Guadalupe apareció en su puerta con 3 mujeres más del colectivo. Traían materiales de limpieza, cerraduras nuevas y algo más valioso: solidaridad. En este país, cuando el gobierno falla, nos tenemos solo a nosotras mismas, dijo Guadalupe mientras ayudaba a limpiar la pintura roja de la pared. Pero juntas somos más fuertes, y juntas vamos a encontrar la verdad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad discreta. El colectivo tenía contactos, recursos limitados pero efectivos, y sobre todo, determinación. Comenzaron a mapear las propiedades sospechosas en el centro histórico, investigando historias de desapariciones, buscando patrones. Sofía descubrió que Elena le había dejado algo antes de desaparecer. En una caja de seguridad en el banco, a nombre de Sofía como beneficiaria secundaria, estaban los archivos de investigación de Jorge Mendoza, documentos, fotografías, grabaciones de audio, una red compleja de desapariciones conectadas a rutas de tráfico de drogas, lavado de dinero y, más perturbador aún, la participación de funcionarios gubernamentales de alto nivel. Jorge había identificado un patrón: personas que sabían demasiado, que hacían demasiadas preguntas, que representaban una amenaza para una estructura criminal profundamente arraigada en las instituciones del Estado.
Periodistas, activistas, testigos de crímenes, incluso algunos policías honestos, todos desaparecidos, todos olvidados, y las casas. Jorge había documentado 5 propiedades en el centro histórico de Puebla que sospechaba eran sitios de disposición. La casa de la calle 5 de Mayo era una de ellas. Las otras 4 seguían selladas, intactas, esperando. «Necesitamos exponer esto», dijo Sofía en una reunión nocturna del colectivo. «Pero si vamos a la prensa local, lo bloquearán. Necesitamos llegar a medios nacionales, internacionales, hacer tanto ruido que no puedan silenciarnos». «Eso nos pone en la mira directa», advirtió Guadalupe. «No solo amenazas, podríamos terminar como las personas que buscamos». «Ya estamos en la mira», respondió Sofía, «desde el momento en que encontré esa casa, desde el momento en que cualquiera de nosotras comenzó a hacer preguntas. La diferencia es que ahora tenemos evidencia, y si les pasa algo a algunas de nosotras, otras continuarán. Ese es el poder del colectivo». La decisión se tomó por consenso. Contactarían a periodistas de confianza en Ciudad de México. Organizaciones internacionales de derechos humanos documentarían todo lo que tenían. Era arriesgado, potencialmente fatal, pero la alternativa era seguir viviendo en el silencio y el miedo. 2 noches después, mientras Sofía trabajaba en organizar los documentos de Jorge en su departamento, escuchó un ruido en el pasillo. No pasos esta vez, sino algo arrastrándose. Se acercó a la puerta con cautela, mirando por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero había algo en el suelo frente a su puerta. Un sobre manila. Sofía esperó varios minutos, su corazón latiendo con fuerza antes de abrir la puerta rápidamente, agarrar el sobre y volver a cerrar. Dentro del sobre había una sola fotografía. Era de Diego, tomada ese mismo día fuera de su escuela. En el reverso, un mensaje escrito a mano. «Los niños no deberían pagar por los errores de sus madres. Detente ahora». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Podía arriesgar su propia vida, podía aceptar las consecuencias de su búsqueda de la verdad, pero no podía arriesgar a Diego. Era su hijo, su responsabilidad, su mundo entero. Llamó a Guadalupe llorando. «No puedo hacerlo. No puedo poner en peligro a mi hijo. Tienen que continuar sin mí». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Guadalupe habló con voz suave pero firme. «Entiendo tu miedo, Sofía. Todas lo entendemos. Muchas de nosotras tenemos hijos, nietos, familia que proteger. Pero piensa en esto. Si nos detenemos ahora, si dejamos que el miedo nos silencie, ¿qué futuro le estamos dejando a Diego? Un país donde la verdad está prohibida, una sociedad donde hacer preguntas puede costarte la vida. Pero si le pasa algo», sollozó Sofía. «Entonces lo protegeremos», respondió Guadalupe. «El colectivo cuidará de Diego. Tenemos casas seguras, contactos que pueden sacarlo de la ciudad si es necesario. Pero abandonar ahora no garantiza su seguridad. Ellos ya saben dónde vives, dónde estudia tu hijo. La única forma de estar realmente a salvo es exponiendo a quienes están detrás de esto». Sofía pasó toda la noche sin dormir, mirando a Diego dormir en su habitación, sus rasgos infantiles relajados en el sueño. Pensó en Elena, en Valeria y Camila, en todos los niños que habían perdido a sus padres por el simple acto de buscar la verdad. Pensó en los cientos, quizás miles de familias destruidas por las desapariciones. Y pensó en el México que quería para su hijo, uno donde la justicia existiera, donde la verdad importara, donde las vidas de las personas comunes tuvieran valor. A la mañana siguiente llevó a Diego a casa de su hermana Rosa con una maleta y una conversación seria. «Vas a quedarte aquí por un tiempo», le dijo, conteniendo las lágrimas. «Hay cosas que mamá necesita hacer, cosas importantes, y necesito saber que estás a salvo». «¿Es por la casa?», preguntó Diego. «¿Por lo que encontraste?».
Sofía asintió. Sí, mi amor, pero también es por todas las personas que desaparecieron, por las familias que están buscando, por tu amigo Toño, para que cuando crezca no tenga que tener miedo de hacer las preguntas correctas. ¿Vas a estar bien, mamá?, preguntó Diego, sus ojos mostrando una madurez que no debería tener a su edad. Voy a luchar por estar bien, respondió Sofía, y voy a luchar para que este país sea mejor, para ti. La conferencia de prensa se organizó para el siguiente lunes en la Casa de los Derechos Humanos. El colectivo había contactado a medios nacionales, organizaciones internacionales y algunos valientes periodistas locales. Sofía y otras 3 familias presentarían la evidencia recopilada por Jorge Mendoza, junto con testimonios de las búsquedas que habían realizado. El sábado anterior a la conferencia, Sofía recibió una llamada del comandante Morales, quien aparentemente había sido transferido de regreso a Puebla. Su voz sonaba tensa, urgente. Señora Ramírez, necesito que cancele esa conferencia de prensa. ¿Por qué?, preguntó Sofía. ¿Por qué las autoridades tienen miedo de la verdad? No es miedo, respondió Morales. Mire, hay cosas que están pasando que usted no entiende. Investigaciones en curso, operativos planeados. Si expone esto públicamente ahora, arruinará meses de trabajo. Meses de trabajo que no han producido resultados, contraatacó Sofía. Meses mientras las familias sufren sin respuestas. No, comandante, la conferencia seguirá adelante. Hubo un silencio pesado, luego Morales suspiró. Entonces, que Dios la proteja, señora Ramírez, porque yo no podré hacerlo. La línea se cortó. El domingo por la noche, Sofía no podía dormir en el departamento vacío. Se quedó en la Casa de los Derechos Humanos con Guadalupe y otras miembros del colectivo, revisando documentos una última vez, preparando sus declaraciones. Alrededor de las 2 de la mañana, escucharon sirenas afuera. Corrieron a las ventanas. La calle estaba llena de patrullas, luces rojas y azules iluminando las fachadas coloniales. Un megáfono retumbó. Desalojen el edificio inmediatamente. Esta es una orden oficial. ¿Con qué autoridad?, gritó Guadalupe desde la ventana. Orden de la Fiscalía Estatal, respondió la voz amplificada. El edificio está siendo investigado por actividades relacionadas con obstrucción de la justicia. Tienen 5 minutos para salir. Las mujeres se miraron entre sí. Era un pretexto obvio, una intimidación de último minuto. Pero también sabían que resistirse físicamente solo les daría una excusa para usar la fuerza. Salvemos los documentos, dijo Guadalupe rápidamente. Todo lo que podamos llevar. Tenemos copias digitales, pero necesitamos los originales. Trabajaron frenéticamente, empacando carpetas, discos duros, fotografías en mochilas y bolsas. Cuando salieron, fueron recibidas por al menos 20 oficiales de policía. Les confiscaron las bolsas, las separaron, las interrogaron durante horas en la calle fría de la madrugada. Sofía vio cómo entraban al edificio, cómo salían con cajas de evidencia, años de trabajo del colectivo, testimonios de familias, documentación de casos. Todo confiscado bajo el pretexto de una investigación. Pero habían sido precavidas. Las copias digitales estaban en servidores seguros, con periodistas de confianza, con organizaciones internacionales. La conferencia de prensa se llevaría a cabo, incluso sin los documentos físicos. El lunes por la mañana, a pesar de todo, las familias se reunieron frente al Palacio Municipal. No tenían un lugar cerrado para la conferencia, así que la harían en la calle, frente al público, frente a las autoridades que intentaban silenciarlas. Sofía tomó el micrófono improvisado, su voz temblando pero clara. Mi nombre es Sofía Ramírez. Hace 3 semanas encontré restos humanos en una casa de la calle 5 de Mayo. Las autoridades han minimizado este descubrimiento,
Han bloqueado investigaciones, han amenazado a quienes hacemos preguntas, pero estamos aquí hoy para decir que no nos callaremos. Una por una, las familias subieron a hablar. Mostraron fotografías de sus desaparecidos, contaron sus historias, exigieron respuestas. Los transeúntes se detenían a escuchar, algunos llorando, otros tomando videos con sus teléfonos. Los medios nacionales estaban ahí, grabando todo, las cámaras internacionales capturando cada testimonio, y la policía observando desde la distancia sin intervenir esta vez. Había demasiados testigos, demasiada atención. Cuando Sofía terminó de hablar, algo inesperado sucedió. Más personas comenzaron a acercarse, personas que no eran parte del colectivo. Un anciano habló sobre su hija desaparecida 10 años atrás. Una joven sobre su padre, un taxista que nunca regresó de su turno nocturno. Un estudiante sobre su profesor de universidad que había criticado públicamente al gobierno local. La plaza se llenó de voces, de historias, de dolor compartido. Era como si al abrir una grieta en el muro del silencio, todo el sufrimiento reprimido de la ciudad comenzara a fluir. Esa noche, la noticia era viral. Las redes sociales explotaron con hashtags. Puebla no olvida. Justicia para los desaparecidos. La Casa del Horror. Medios internacionales contactaban al colectivo. Organizaciones de derechos humanos de la ONU anunciaban que enviarían observadores. El gobierno estatal se vio obligado a responder. Prometieron una investigación exhaustiva, transparencia total, justicia para las víctimas. Palabras que Sofía había escuchado antes, promesas que nunca se cumplían. Pero esta vez era diferente. Esta vez el mundo estaba mirando. Una semana después, la Fiscalía anunció resultados preliminares. En la casa de la calle 5 de Mayo se habían encontrado restos de 18 personas. Las pruebas de ADN estaban en curso, pero ya habían identificado positivamente a la familia Mendoza. Jorge, Elena, Valeria y Camila. También a 3 periodistas más, 2 activistas de derechos humanos y varios ciudadanos que habían denunciado corrupción o crímenes. Sofía lloró cuando recibió la noticia sobre Elena. Lloró por su amiga, por las niñas que nunca crecerían, por Jorge que había pagado con su vida por buscar la verdad. Pero también sintió un extraño alivio. Al menos ahora sabían. Al menos podían tener un funeral, un lugar donde llorar. Un cierre que tantas familias nunca recibían. Pero el trabajo no había terminado. Presionadas por la atención internacional, las autoridades finalmente investigaron las otras propiedades identificadas por Jorge Mendoza. En la calle 3 Norte, detrás de un muro similar, encontraron 15 cuerpos más. En la calle 6 Sur, 22. En la avenida Reforma, en un sótano inundado. Los restos estaban tan deteriorados que tardarían meses en identificarlos, pero estimaban al menos 30 personas. Puebla tenía su propio memorial de desaparecidos ahora, un recordatorio físico del costo del silencio. Los arrestos comenzaron lentamente. Primero, sicarios de bajo nivel, ejecutores que solo seguían órdenes. Luego, algunos policías corruptos, funcionarios menores, pero las familias sabían que los verdaderos responsables, los que ordenaban las desapariciones, los que protegían la operación, seguían libres. Sofía recibió una última llamada del comandante Morales. Su voz sonaba derrotada. Hicieron lo que ninguna investigación oficial pudo hacer, admitió. Expusieron algo que muchos querían mantener enterrado. Pero entienda esto, señora Ramírez. Lo que encontraron en esas casas es solo la punta del iceberg. En todo México hay miles de fosas, decenas de miles de desaparecidos. Y los responsables tienen poder, conexiones, recursos. Esta victoria es importante, pero la guerra está lejos de terminar. Lo sé, respondió Sofía, pero cada victoria cuenta.
cada verdad expuesta hace una diferencia. Las familias merecen respuestas, los muertos merecen ser encontrados y los vivos merecen justicia. 3 meses después de la conferencia de prensa, Sofía estaba en el Panteón Municipal de Puebla. Era un día nublado de mayo, el aire pesado con la amenaza de lluvia. Frente a ella, una lápida nueva con los nombres de Elena, Jorge, Valeria y Camila Mendoza. Finalmente, tenían un lugar de descanso, después de años en la oscuridad. Guadalupe estaba a su lado, junto con otras familias que habían recuperado a sus seres queridos. No todas habían tenido esa suerte. De los 87 cuerpos encontrados en las 4 casas, solo 42 habían sido identificados hasta ahora. Los demás permanecían anónimos, esperando que alguien los reclamara. ¿Valió la pena?, preguntó Sofía en voz baja. Todo el riesgo, el peligro, el miedo. Pregúntales a ellas, respondió Guadalupe, señalando a las familias que colocaban flores en las tumbas recién identificadas. Pregúntale a la madre que finalmente pudo enterrar a su hijo, al padre que ahora sabe qué pasó con su hija. Sí, Sofía, valió la pena. Diego se acercó corriendo. Había estado jugando entre las tumbas con otros niños de las familias. «Mamá, ¿podemos poner flores en la tumba de la señora Elena?». Sofía asintió, conteniendo las lágrimas. Juntos colocaron un ramo de cempasúchil, las flores tradicionales para honrar a los muertos. Diego miró la lápida con seriedad. «¿Por qué la mataron, mamá?». Era una pregunta imposible de responder completamente para un niño de 12 años, pero Sofía lo intentó. «Por decir la verdad, mi amor. Porque había gente poderosa que no quería que se supiera la verdad y usaron la violencia para silenciar a quienes la buscaban». «Pero tú también buscaste la verdad», dijo Diego. «¿Por qué no te mataron?». «Porque no estaba sola», respondió Sofía. «Porque cuando muchas personas se unen para exigir justicia, es más difícil silenciarlas a todas. Y porque el mundo estaba mirando». Diego procesó esto por un momento. «Cuando sea grande, quiero ser periodista, como el señor Jorge, para contar la verdad». Sofía sintió orgullo y miedo en igual medida. «Si decides hacer eso, hijo, hazlo con cuidado, hazlo con valentía, pero también con inteligencia, y nunca olvides que hay personas que te apoyarán». Esa noche, de regreso en su departamento reparado, Sofía abrió su laptop. Había comenzado a escribir un libro, documentando todo lo que había pasado. La historia de Elena y Jorge, del descubrimiento en la casa de la calle 5 de Mayo, de las familias del colectivo, de la lucha por la verdad en un país donde la verdad podía costarte la vida. No sabía si alguien lo publicaría, no sabía si haría una diferencia, pero lo escribía de todas formas, porque las historias necesitaban ser contadas. Los muertos merecían ser recordados, y las futuras generaciones necesitaban entender el precio del silencio. Su teléfono sonó. Era Guadalupe. «Sofía, hay nuevas denuncias. Familias en Cholula reportando otra casa sospechosa. ¿Estás disponible para ir mañana a investigar?». Sofía miró por la ventana hacia las calles de Puebla. La ciudad colonial con sus iglesias doradas y sus secretos oscuros. Pensó en todos los que seguían desaparecidos, en todas las familias que seguían buscando. «Sí», respondió, «estaré ahí, porque la verdad, una vez liberada, no podía volver a encerrarse, y aunque el camino fuera peligroso, aunque el sistema estuviera roto, aunque las fuerzas contra ellas fueran poderosas, ahora sabían que no estaban solas, que juntas, las voces de las madres que buscaban, de las hermanas que no olvidaban, de las familias que exigían justicia, eran más fuertes que el silencio. México seguía siendo un país donde desaparecer personas era demasiado fácil. Pero también era un país donde las familias se negaban a olvidar,
donde los colectivos se formaban de las cenizas del dolor, donde mujeres como Sofía y Guadalupe transformaban el trauma en activismo. La casa de la calle 5 de Mayo estaba ahora acordonada, convertida en escena del crimen permanente mientras las investigaciones continuaban. Pero ya no era un secreto. Ya no era un lugar donde los muertos yacían olvidados en la oscuridad. Era un testimonio, una advertencia, una prueba de que incluso los crímenes más cuidadosamente ocultados podían ser expuestos, y en algún lugar de Puebla, en otra casa sellada, detrás de otro muro oculto, más secretos esperaban ser descubiertos, más familias esperaban respuestas, más verdades exigían ser liberadas. Sofía guardó su laptop y apagó la luz. Mañana habría más trabajo, más riesgos, más dolor, pero también habría más verdad, más justicia, más esperanza, porque cuando los niños abrieron ese muro oculto en Puebla, sus gritos no solo llenaron la casa, llenaron la ciudad, el estado, el país, y esos gritos se convirtieron en voces que exigían, que recordaban, que se negaban a ser silenciadas. La libertad, entendió Sofía, no era solo la ausencia de cadenas físicas, era el derecho a la verdad, el derecho a exigir justicia, el derecho a recordar a los muertos sin miedo, y ese derecho, una vez reclamado, nunca volvería a ser completamente arrebatado. En México, las madres seguirían buscando, los colectivos seguirían excavando, las voces seguirían gritando, porque los desaparecidos merecían ser encontrados, los muertos merecían ser recordados, y los vivos merecían un país donde la verdad no fuera un crimen capital. Y mientras hubiera personas dispuestas a abrir muros ocultos, a exponer secretos enterrados, a enfrentar el peligro por la justicia, habría esperanza. Una esperanza frágil, comprada con sangre y lágrimas, pero esperanza al fin. La noche cayó sobre Puebla, sus calles coloniales guardando miles de historias, algunas de luz, algunas de oscuridad, y en algún lugar, detrás de muros que aún no habían sido abiertos, más verdades esperaban su momento de liberación.